Un continente que todavía se siente agraviado por el expolio y la violencia de hace 500 años. Un país donde el consenso es que aquello fue lo mejor que hemos hecho en toda nuestra historia. Algunos ejemplos en el mundo que ayudan a entender. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, ¿tiene sentido que España pida perdón a América Latina? Una cosa antes de empezar. Tenemos una súper oferta para ti. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promopodimo. El 12 de octubre es el día de la fiesta nacional en España, aunque siempre lo hemos llamado Día de la Hispanidad por el 12 de octubre de 1492. Se conmemora, curiosamente a la vez, la existencia de España y la conquista de América Latina, descubrimiento, lo llamábamos en el colegio. Por eso cada vez que se acerca esta fecha, hay un cierto debate sobre la relación histórica entre nuestro país y los países latinoamericanos. Ese debate se va transformando poco a poco en una gran tensión diplomática. México desea que el Estado español admita su responsabilidad histórica por esas ofensas y ofrezca las disculpas y resarcimientos políticos que convengan. La disculpa pública frente a atrocidades del pasado engrandece a los gobiernos. El anterior presidente de México y su sucesora, la actual presidenta, han pedido varias veces, formalmente, en nombre de su país, que España pida perdón. No es una ocurrencia personal. Muchos movimientos latinoamericanos exigen una revisión de la historia que hable de culturas originales destruidas, de violación de los derechos básicos, de esclavismo, de evangelización a la fuerza, de colonialismo, explotación económica, etc. En España muchos reciben este discurso como una afrenta o como una ocurrencia ridícula. ¿Qué tiene que ver la España de hoy con lo que hicieran los conquistadores de hace 500 años? ¿Cómo vamos a ver con los ojos de hoy lo ocurrido en el siglo XVI? Y en todo caso, ¿para qué serviría? ¿Para polarizar? ¿Para enfrentar? ¿Para dividir a pueblos hermanos y orgullosos de su cultura común? Ya lo dice el rey. Con los países iberoamericanos nos unen la historia y lazos muy intensos de afecto y hermandad. Pero sobre todo nos une nuestra lengua y nuestra cultura compartidas. Un activo de inmenso valor que debemos potenciar con determinación y generosidad. Andrés Gil, hola. Hola, ¿qué tal? Andrés Gil es subdirector del diario.es a cargo de la sección de internacional y además es historiador. Para empezar, Andrés, a responder a esto de si tiene sentido que España pida disculpas como Estado a América Latina, quizás sea útil saber qué han hecho otros países. Y vamos a empezar por el más cercano a nosotros. Andrés, cuéntame lo de Portugal. El caso concreto del Portugal es interesante porque precisamente ha sido el presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, quien dio un paso al frente para decir que Portugal debe pagar los costes por los daños de la época colonial, entre otras cosas, porque reconocer el pasado y responsabilizarse de él es más importante que pedir perdón. Es un paso que da el presidente de la República y que de momento no secunda el gobierno, que es el que tiene más competencias para poder hacer un reconocimiento de los errores del pasado y de los crímenes del pasado. En todo caso, tiene un valor político y simbólico importante que el presidente de la República Portuguesa diga estas cosas. Además, también es interesante porque combate la imagen del buen colonizador, que era algo que la dictadura portuguesa pues había difundido mucho en las escuelas, en los ámbitos culturales, etcétera, cuando en realidad también se sabe que fue una potencia no solo colonial, sino también esclavista, que millones de personas fueron secuestradas y sacadas de sus hogares para ser utilizadas como fuerza de trabajo, tanto en América como en la propia metrópoli. Vamos ahora más al norte. Vandaag bied ik namens de Nederlandse regering excuses aan voor het handelen. Este es Mark Rutte, el anterior primer ministro de Países Bajos, en un discurso en el que pedía perdón en nombre de su país a los descendientes de las personas esclavizadas por el colonialismo holandés, que también fue muy importante. Mark Rutte no es un político de izquierdas, de hecho, bastante lo contrario. Pero aquí también se produce, Andrés, una revisión de ese pasado.
Bueno, sobre todo son movimientos que tienen mucho que ver con la sociedad. Es verdad que en Países Bajos tienen esa visión que choca con otros lugares como pueda ser España. Ellos han estado esclavizando personas desde 1620 hasta 1870, o sea, quiero decir, durante 200 años, 250 años, del siglo XVII al siglo XIX, han sido una potencia colonizadora y esclavista. Y ese discurso que hace Rutte en el 22 es muy interesante porque no solo reconoce el daño causado, porque aquí hay matices, sino que además él pide disculpas por ese daño causado. O sea, hay otros ejemplos en los que gobiernos lamentan el daño o intentan mostrar empatía, pero Rutte pide disculpas, que es un paso más. Desde México, yo creo que además como argucia política, para no enfrentarse directamente al gobierno de España, se señala al rey, a la corona, para que sea la monarquía la que pida perdón. Andrés, de eso también tenemos ejemplos, ¿no? Como Bélgica. Sí, eso es Felipe, el rey de los belgas, que efectivamente hizo una visita a África, estuvo en Congo, y claro, es que todo aquello fue muy, muy, muy expoliado por el rey Leopoldo II, que es uno de los mayores exponentes del extractivismo, del saqueo de África y de sus recursos naturales, además para un uso muy patrimonial suyo. Y efectivamente Felipe de Bélgica fue allí, al Congo, a Kinshasa, y claro, a diferencia de Rutte, él reconocía ese pasado explotador, reconocía ese pasado racista, reconocía que hubo actitudes injustificables de paternalismo, discriminación, racismo, pero ese paso de pedir perdón o pedir disculpas no llegó a darlo, se quedó un poquito antes. Andrés Gil, gracias. Muchas gracias a vosotras. Se han cometido muchos y graves pecados contra los pueblos originarios de América en nombre de Dios. España no fue sola a América Latina. España fue de la mano, casi literalmente, de la Iglesia Católica. Fueron cómplices. La misión era común. Y mientras en España parece una excentricidad bolivariana lo de pedir perdón, en el Vaticano no tanto. El Papa Francisco, argentino, sí que lo hizo. Nos lo explica Jesús Bastante, editor de Religión Digital, colaborador del diario.es. Hola, Juanlu. Pues la verdad es que sí, que a diferencia de la corona española, la Iglesia sí que ha pedido perdón por los excesos cometidos durante la conquista y la colonización de América, y no una, sino varias veces, y no uno, sino varios papas. El último y el más audaz en hacerlo ha sido Francisco, que no en vano es el primer papa latinoamericano en la historia y el más cercano a los movimientos indígenas. Lo hizo por primera vez en 2015, durante un viaje a Ecuador, Bolivia y Paraguay, en el que pidió humildemente perdón por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América, y también denunció el colonialismo español, que, como sabéis, que intentó colonizar América en nombre también de la cruz. También te tengo que decir que no es el único papa que lo ha hecho. Ya en 1992, en el quinto centenario del descubrimiento, Juan Pablo II pedía perdón a todos aquellos que durante estos 500 años han sido causa de dolor y sufrimiento para vuestros antepasados y para vosotros. Algo que también repitió, un poco más tenue tal vez, Benedicto XVI en 2007. O sea que no es la primera vez, pero sí, la Iglesia sí que ha pedido perdón por los excesos del descubrimiento. Saludo ahora a Antonio Espino López, que es catedrático de Historia Moderna de la Universidad Autónoma de Barcelona. Hola, Antonio. Hola, ¿qué tal? Antonio, tú eres especialista en estas etapas coloniales de nuestra historia. Muchos de los países con un pasado colonial, lo acabamos de escuchar, están pidiendo perdón o haciendo un reconocimiento explícito de lo negativo que fue para poblaciones indígenas o autóctonas su pasado, por ejemplo, esclavista. Así que te quiero preguntar si España debería sentirse apelada por estos ejemplos. ¿Hubo, por ejemplo, tráfico de esclavos por parte del Reino de España? Por supuesto que sí, lo hubo. Cuando hablamos de esclavismo en América siempre pensamos en los esclavos africanos, pero me gustaría ahora recordar que también hubo esclavismo entre los propios aborígenes. Se ha insistido mucho en que la monarquía de los reyes católicos, luego la monarquía de los Austrias, etcétera,
tuvieron políticas indigenistas favorables a los indios, toda una legislación impresionante a favor de los indios, ¿de acuerdo? Eso existió, pero fue papel mojado. Lo que existió realmente también es la esclavitud de los propios aborígenes, y existió hasta el siglo XIX. En el caso de España, la gran paradoja es que cuando oficialmente termina el tráfico de esclavos, para entendernos, en el Atlántico hacia 1820, es cuando precisamente España comienza a importar, por decirlo así, que suena fatal, pero bueno, esclavos africanos en unas proporciones como nunca antes había hecho, con destino a, por supuesto, Cuba, Puerto Rico y poco más. Es decir, los pocos territorios que nos quedaban son los que recibieron una cantidad impresionante de esclavitud africana en el propio siglo XIX, cuando el resto de las potencias estaban de retirada. De pequeños aprendimos, Antonio, que cuando el Imperio Español empezó a conquistar tierras latinoamericanas, en realidad aquello fue un gesto de hermandad con los pueblos indígenas, a los que de hecho estaba liberando de regímenes tiranos totalitarios. ¿Cuánto hay de cierto en eso? Hombre, siempre hay un pozo de una cierta veracidad. Cuando Hernán Cortés avanza por el centro de México, interesadamente se presenta como un libertador de todos aquellos otros pueblos que han sido sometidos por los mexicas. Eso es cierto, ellos avanzaban por el territorio buscando siempre el apoyo, el consenso con las tribus de allá, las etnias de allá, que evidentemente tenían unos intereses muy claros. Si nos sacudimos el yugo durísimo de los mexica, seguramente las cosas nos irán mejor. Lo que no podían soñar es que se les iba a imponer un nuevo yugo igualmente, seguramente mucho peor que el que habían sufrido con los mexicas. Y esa es la triste realidad. Han pasado 500 años. No sé si, a pesar del paso del tiempo, podemos identificar repercusiones estructurales todavía vigentes a día de hoy de lo que fue aquella explotación o esa colonización. Sí. A ver, es un tema delicado porque no es responsabilidad directa de la monarquía hispánica, no es responsabilidad directa del actual Reino de España lo que pudo haber acontecido en estos países desde hace los 2 últimos siglos. Eso ya es responsabilidad de los gobernantes de estos territorios. Lo que es cierto es que hay unas estructuras económicas, sociales, ideológico-culturales, religiosas que permanecen. Y esa permanencia, que es algo evidente, se ha traducido hasta hace muy poco, pero muy pocos años, en una situación muy obvia de discriminación con respecto a los descendientes muy mezclados con sangre europea y con sangre africana, incluso sangre oriental, de aquellos que pudieron sobrevivir a lo terrible, ¿no?, del imperialismo hispánico en aquellas tierras. Entonces, los indios, los actuales descendientes, siempre han sido unas gentes muy discriminadas. Y entonces eso ha generado unas corrientes llamadas indigenistas que evidentemente tienen como norte la defensa de sus intereses, de una historia que para ellos ha sido muy negativa, muy dura, y de ahí vienen las reivindicaciones de, por favor, ustedes tienen que ser conscientes del daño que se nos hizo a nuestros antepasados. Entonces esas reivindicaciones, desde nuestro punto de vista, desde España, pues no se acaban de entender, pero es por falta de conocimiento profundo de lo que realmente pasó. Si hablamos de otros periodos históricos, no de la conquista de América, de otras cosas, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de países pidiendo perdón. Alemania ha pedido muchas veces perdón por el nazismo, Francia, con Chirac, pidió perdón incluso por el colaboracionismo con los nazis. Australia pidió perdón por el trato a los aborígenes. En Canadá también por la discriminación a indígenas. En Japón, en Estados Unidos, se ha pedido perdón en los últimos años por la esclavitud y por la segregación racial. Yo creo que la pregunta fundamental de este capítulo, Antonio, es eso. ¿Qué sentido tiene que un país, en este caso España, se ponga a pedir perdón en 2024 por lo que pasó hace 500 años? ¿Qué sentido tiene desde una perspectiva del análisis histórico? Bueno, yo diría que quizás el término perdón es como quizás un poquito excesivo. ¿Por qué no decir simplemente pídannos excusas, reconozcan que lo que ustedes emprendieron hace 5 siglos de hermanamiento tuvo poco, simplemente que conozcamos este tipo de circunstancias, de detalles, y que seamos conscientes de que hay aquí una reclamación pendiente, que es simplemente que reconozcamos oficialmente que no todo se hizo bien hace 5 siglos, que se causaron muchos daños, muchos males,
Entonces, si tú eres consciente de los males del imperialismo, de los males de la explotación, de los males que ya causó, digamos, el primitivo capitalismo, serás mucho más consciente de que hay unas ciertas actitudes de determinadas macroempresas, grandes empresas, etcétera, que en los últimos 30-40 años han incidido muchísimo en las economías de toda Hispanoamérica, con unas actitudes a veces pues un poco prepotentes, por no decir neocolonialistas, y eso es lo que está un poco encima de la mesa en muchos lugares, ¿no? Cuando otras potencias, otros países han pedido disculpas, porque también tienen una base social en estos países que está presionando para que sus gobiernos reconozcan que no todo se hizo bien. Y lo peor de todo es que no todo se está haciendo bien ahora, y una cosa lleva a la otra. Ese también es mi punto de vista. Antonio Espino López, catedrático de Historia Moderna, muchas gracias. De nada, vosotros. Y antes de marcharnos... Hola, ¿qué tal? Vengo a recomendarte contenido de Podimo, una cosa que a mí me hace especial ilusión, porque me encanta un tema al día y desde Podimo nos apetece muchísimo traerte un avance de contenido nuevo. En este caso no es nuevo, sino nueva temporada, aunque ya tenemos varios episodios disponibles en la aplicación. Es Abro Paraguas, debates increíbles con visiones muy necesarias para que te posiciones un poquito. Entonces, el deseo masculino también se conforma mucho, cada vez más en nuestros menores, ¿no? A través de la pornografía. Por tanto, que no deja de ser de, ¿y ahora cómo es que nos depilamos el pubis y hace unos años no? Pues porque el deseo masculino se conforma también con lo que le dan y va cambiando con los años, y nuestra respuesta a eso también, ¿no? A eso iba, que como cuando moldeamos nuestro cuerpo, lo adaptamos a esa mirada masculina del deseo. Y recuerda que puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promopodimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.